A día de hoy, si te quedas calvo, es porque quieres. ¿Esto es cierto? Sí, la alopecia se puede frenar y se puede revertir. Doctora Ángela Hermosa, dermatóloga referente especializada en tricología, experta en el estudio y tratamiento de las enfermedades del cabello, con más de 10 años de experiencia. Hay un montón de hombres y de mujeres que se salvan del trasplante capilar por empezar el tratamiento pronto. ¿En qué cantidad afecta más a hombres o a mujeres? Más del 50% de las mujeres acaban teniendo también cierto grado de alopecia androgénica. Los champús anticaída son también un mito. No hay ningún champú anticaída que sirva para tratar la alopecia. ¿Qué podemos hacer para no quedarnos calvos? Pues mira, en los hombres... Si te estás quedando calvo, es porque quieres. Y no estoy exagerando. Parece que a los chicos nos da igual nuestra imagen hasta que de repente empezamos a perder el pelo. Y entonces somos capaces de mover cielo y tierra para recuperarlo. Somos capaces incluso de llegar a la cirugía. Pero ¿y si te dijera que esto no solo se puede prevenir, sino que también se puede revertir y sin necesidad de operación? Hoy traemos a la doctora, dermatóloga y tricóloga, doctora Hermosa. Nos revelará los secretos para no quedarnos calvos. Nos dará trucos para revertir la pérdida de cabello. Y hablaremos sobre los mitos alrededor del pelo. Todo esto y mucho más desde ya. Doctora Hermosa, bienvenida. Muchas gracias por invitarme, es todo un placer y todo un honor que hayáis contado conmigo. Muchísimas gracias a ti por venir. Tengo muchísimas ganas de entrar en este tema porque no he escuchado ningún podcast que hable sobre el tema. Antes de que vayamos a la materia, cuéntanos un poco de ti. ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu trayectoria? ¿Qué has estudiado? Bueno, yo me llamo Ángela Hermosa, y soy dermatóloga. Me formé en el Hospital Ramón y Cajal, que es un hospital de referencia en España para el problema de las alopecias, y ahí hice la residencia, y cuando acabé la residencia pues hice un máster en tricología por la Universidad de Alcalá, y ahora mismo sigo trabajando en la unidad de tricología del Hospital Ramón y Cajal, donde además llevo una consulta específica de alopecia areata, que es un tipo de alopecia autoinmune, y además trabajo en la unidad de tricología del Grupo Pedro Jaén, o sea que estoy súper centrada en el problema de las alopecias y en el mundo de la tricología. Eso es una palabra, y me encanta que hayas llegado con esta palabra, porque hoy, cuando estamos probando la entrevista, nuestra guionista Laia nos ha dicho tricología, y nos hemos quedado, Alex y yo, de ¿tricología qué es esto? Y tú lo has repetido muchas veces en tu presentación. ¿Nos podrías contar un poco más qué es la tricología? Bueno, pues la tricología es la ciencia que estudia el pelo y, por tanto, los problemas de alopecia, pero también los problemas que afectan al cuero cabelludo. Generalmente, la tricología es una rama de la medicina que pertenece a un área específica de la dermatología. ¿Vale? Es verdad que muy poquita gente sabe lo que es un tricólogo, o es una palabra que no se suele utilizar, no se suele conocer, pero es una subespecialidad de la dermatología. Vale, y antes cuando me has contado era trico. Trico significa pelo en latín y logía es ciencia, con lo cual la tricología es la ciencia del pelo. Genial. Hoy nuestro plan es centrarnos en la caída del pelo, en la alopecia. Yo lo que me he dado cuenta es que los hombres, hay algunos que sí que tienen suerte y los ves con 50 años que aún tienen el pelo que les sale por aquí. Pocos, pero en general se nos va cayendo un poco sí o sí el pelo. A las mujeres también, pero igual no tanto, creo. Y luego está ya cuando ya se te cae del todo, bueno, no del todo, pero calvo, que lo pierdes a una velocidad muy, muy rápida. A mí me gustaría saber, ¿la caída del pelo es alopecia? ¿Es primero de todo? ¿Es lo mismo? Bueno, alopecia, ¿o son cosas separadas? Alopecia es pérdida de pelo, pero es verdad que existen un montón de causas de alopecia. Existen más de 100 tipos de alopecia. Lo que pasa es que la alopecia más común es la alopecia androgenética, que es una alopecia que tiene influencia genética y también tiene influencia hormonal y que generalmente va apareciendo con la edad. De hecho, es súper frecuente. Más del 70% de las personas mayores de 70 años tienen en mayor o menor medida cierto grado de alopecia. Porque al final el folículo piloso, el pelo, es una estructura de nuestro organismo que envejece con nosotros y que
sus propiedades pues también van cambiando con el paso de los años, pero tipos de alopecia hay un montón. La más típica es la androgénica, que es la que más frecuentemente podemos ver por la calle, pero hay muchos más tipos. Has comentado un dato que es el 70% de personas mayores, personas, hombres y mujeres. ¿En qué cantidad afecta más a hombres o a mujeres la alopecia? Bueno, la alopecia androgénica puede afectar tanto a hombres o mujeres. Es verdad que en los hombres es mucho más frecuente y también está mucho mejor aceptada socialmente. Las mujeres muchas veces tienen alopecia, pero no nos damos cuenta porque las mujeres solemos usar trucos para disimular la pérdida de densidad capilar, pero también es frecuente en mujeres. Más del 50% de las mujeres acaban teniendo también cierto grado de alopecia androgénica. Lo que pasa que es verdad que los patrones de presentación de ese tipo de alopecia en hombres y en mujeres suele ser un poco diferente. Los hombres pues suelen empezar, sobre todo aquí en España, perdiendo pelo a nivel de las entradas y de la coronilla, y luego a medida que el tiempo avanza, si la alopecia no se trata, pues va a ir extendiéndose esa alopecia y al final pues sí que puede abarcar a todo el área de la zona superior de la cabeza. Sin embargo, las mujeres no tenemos entradas, no tenemos coronilla. La alopecia androgénica en las mujeres es una pérdida de densidad capilar mucho más difusa. ¿Vale? Mujeres que tienen la raya del pelo muy ancha o sobre todo a nivel de la frente, y eso cuando con el tiempo va avanzando, si no se trata, afecta a todo el cuero cabelludo, no solo a entradas o a coronilla. ¿Y esto es por culpa de las hormonas? ¿Entiendo? En parte sí. La alopecia androgénica tiene una influencia hormonal muy significativa. De hecho, los niños pequeños, como no producen hormonas, es muy raro, excepcional, que tengan problemas de alopecia androgénica. Luego hay otros tipos de alopecia que sí que pueden afectar a la infancia. Pero hay muchas personas que empiezan a raíz de la pubertad con este tipo de alopecia. También otro momento clave, sobre todo en las mujeres, para poder empeorar o empezar a desarrollar este tipo de alopecia es la perimenopausia. Porque en la perimenopausia los ovarios dejan de producir estrógenos, que son hormonas que protegen al pelo del afinamiento, sin embargo siguen produciendo andrógenos. Los andrógenos son las hormonas responsables de la pérdida de densidad capilar, porque son las hormonas que hacen que el pelo poco a poco se vaya haciendo fino. La alopecia androgénica, que es la alopecia común, no se produce porque el pelo se caiga, que esto también es un error o un mito muy frecuente. La alopecia androgénica se produce porque el pelo se va debilitando, se va afinando. Los problemas de caída de cabello son otro tipo de problemas capilares generalmente. No es lo mismo notar caída de pelo cuando me cepillo, cuando me ducho, que se queda todo el sumidero lleno de pelo, a tener una alopecia androgénica. La alopecia androgénica suele ser algo progresivo, generalmente suele ir despacio, aunque hay casos, sobre todo los casos que empiezan de forma muy temprana, que pueden avanzar más rápidamente, y los pacientes no tienen por qué notar caída de pelo, o pelos en la almohada, o pelos en el cepillo. Lo que van notando es que el pelo se va volviendo cada vez más débil y que cuando te pones delante del espejo y tienes un foco de luz aquí, pues cada vez se te ve más. Alopecia androgénica. Lo has mencionado brevemente, pero para la gente que nos esté escuchando y que quede clarísimo, es la alopecia común, que lo más común, la que tiene nuestro padre, nuestro tío. La más frecuente. Eso es. Vale, dicho esto, he escuchado varias razones. He escuchado a nivel hormonal, luego que se estropea el sistema, igual que la piel se nos estropea, se nos estropea el sistema del pelo, que no sé cómo lo has llamado, y va funcionando cada vez peor. Pero ¿cuáles serían las razones, todas las razones, o si hay diferentes, cuáles serían todas las razones que provocan esta alopecia? Pues mira, en los hombres está claramente estudiado y claramente determinado que la alopecia androgénica tiene influencia genética e influencia hormonal. En las mujeres influyen la genética, las hormonas y probablemente otros factores que no se conocen tan bien, como la alimentación, el estrés, la edad. En las mujeres el problema de la alopecia androgénica es algo un poquito más complejo que en los hombres, pero claramente las influencias más importantes son la influencia genética y la influencia hormonal. Vale, he oído hablar mucho de la testosterona también. En concreto, bueno, ahora, con los hombres. Testosterona alta igual calvicie. Los andrógenos son las hormonas que producen este tipo de alopecia, el afinamiento del cabello. Vale. La testosterona es un andrógeno.
Ok. Entonces, la testosterona se convierte en una hormona que se llama dihidrotestosterona, que es la que realmente produce el problema de la alopecia androgénica. Por eso, por ejemplo, utilizar derivados de la testosterona puede producir calvicie, porque esa testosterona se va a convertir luego en dihidrotestosterona. Vale. Vale, pero mi suegro tiene la línea del pelo hasta aquí, el cabrón. Todo el pelo blanco así peinado para atrás, pero la línea hasta aquí. ¿No tiene testosterona o qué es lo que pasa en su caso? Sí, lo que pasa es que los receptores de sus folículos pilosos no tendrán tanta sensibilidad a esos andrógenos como otras personas que sí que tienen alopecia. Por eso viene determinada también por la susceptibilidad genética de cada uno. Susceptibilidad genética no significa que lo tengas que heredar obligatoriamente o que tú no te puedas quedar calvo si no tienes padres calvos, ¿vale? La genética la heredamos de nuestros padres, pero los genes no se expresan igual en unas personas que en otras. Entonces tú puedes ser susceptible y tener alopecia sin que tu madre o tu padre tengan alopecia. Aunque si tu padre y tu madre tienen alopecia, vas a tener más papeletas de tener este problema. ¿Vale? ¿Y tiene algo que ver con la edad? Porque todos tenemos el mítico amigo que con 20 años el tío se estaba quedando calvo. Sí. La edad también es un factor que es determinante en la alopecia androgénica, como os he dicho antes. Por ejemplo, los niños pequeños no tienen alopecia androgénica, a no ser que tengan un problema hormonal, porque los niños no tienen hormonas. Es a partir de la pubertad cuando podemos desarrollar alopecia androgénica. Es verdad que cuanto más mayores nos vamos haciendo, más frecuente es la alopecia androgénica, pero hasta la pubertad no se suelen ver casos. Vale. Los pacientes que empiezan en la pubertad con una alopecia androgénica suelen tener además alopecias más inestables que cuando la alopecia aparece a edades más avanzadas. ¿Por qué? Pues porque en la pubertad produces más hormonas. Entonces, si tú tienes una susceptibilidad genética a que esas hormonas actúen en tus folículos pilosos y tienes mucha cantidad de dihidrotestosterona, pues tu alopecia generalmente va a evolucionar más rápido que el paciente que ha empezado con alopecia años más tarde, con 40, con 50 años. Generalmente los chicos que empiezan a quedarse calvos a los 17, 18 años necesitan tratamientos un poquito más intensivos que los pacientes que empiezan a quedarse calvos a los 40 años. Ok. Y hay que estar más encima de ellos porque suelen tener alopecias que pueden evolucionar un poquito más rápido. En este podcast estuvo la doctora Ana Molina, dermatóloga también. Sí, la conozco. Nos dijo algo que nos dejó Genial. completamente en shock. Creo que fue durante la conversación, fue antes, fue después, no lo sé. Ella nos dijo, estuvimos hablando también de alopecia, y nos dijo, a día de hoy, si te quedas calvo, es porque quieres. ¿Esto es cierto? Sí. Bueno, sí con matices, porque como os digo, no todas las alopecias son iguales, pero vamos a hablar en este caso de la más frecuente, ¿no? La alopecia androgénica es una alopecia que es reversible si se trata de manera precoz. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué? Pues porque los folículos pilosos se van deteriorando poco a poco y solo ya en estadios muy evolucionados el folículo deja de funcionar. Entonces, si te tratas de manera precoz, la alopecia no solo la puedes frenar, sino que además la puedes recuperar. A día de hoy, afortunadamente, existen cada vez más opciones de tratamiento médico para frenar el avance de la alopecia. Y mucha gente además piensa que la única alternativa para la gente que se está quedando calva es el trasplante capilar, y eso es un error de concepto, porque al final un trasplante capilar no va a evitar que tú sigas perdiendo pelo. Un trasplante capilar solo te va a servir para redensificar esas zonas donde no tienes pelo, pero no evita que sigas perdiendo. Entonces es muy importante tratar médicamente a los pacientes que tienen este tipo de alopecia para frenar el proceso de alopecia, que los folículos enfermos o los folículos miniaturizados se recuperen en la medida de lo posible, y solo en los casos en los que después es necesario perfeccionar la densidad capilar con un trasplante es cuando es necesario el trasplante capilar. Pacientes que se hacen trasplante capilar y no hacen tratamiento médico para estabilizar su alopecia, a lo largo de los años van a tener un mal resultado y pueden acabar necesitando un segundo trasplante, que no todas las veces es posible hacer, porque al final un trasplante capilar es una cirugía que consiste en trasladar pelo de una zona de la cabeza a otra, y al final la materia prima que tenemos es la que tenemos. Si ya la hemos gastado en un primer trasplante,
pues a veces no es posible un segundo trasplante, sobre todo si tenemos una alopecia muy evolucionada o muy marcada. Por eso es muy importante el diagnóstico precoz y también es muy importante hacer tratamiento médico si queremos mantener el pelo. Pero sí, la alopecia se puede frenar y se puede revertir. O sea que hoy en día el que tiene alopecia androgénica es porque no ha tomado medidas. Me gusta este mensaje. Y de hecho, toda la gente que nos está escuchando ha venido aquí a buscar soluciones. Por lo tanto, la pregunta que están esperando es ¿qué podemos hacer para no quedarnos calvos? Pues si estamos viendo que estamos teniendo una pérdida de densidad capilar, lo más importante es acudir al médico, acudir al dermatólogo, tricólogo, a que nos diga por qué nos está pasando. Y una vez determinada la causa de la alopecia, tratarla. ¿De acuerdo? Existen diferentes tratamientos en función del tipo de alopecia que tengamos, del grado de alopecia, de si somos hombres, de si somos mujeres y de nuestras circunstancias personales, porque no todos los pacientes quieren tomar pastillas o no todos los pacientes se quieren echar líquidos en la cabeza o no todos los pacientes se quieren pinchar, pero afortunadamente cada vez existen más alternativas. Es más en la androgénica, ¿qué factores tienes? ¿Solo hormonales o también hay sobre una todo, parte que sobre de todo hábitos? es genética o hormonal, pero hay problemas capilares que pueden estar en relación con la alimentación y que también son muy frecuentes. Por ejemplo, la caída de pelo. Cuando tú notas que se te cae mucho el pelo, eso a veces puede reflejar que tengas déficit de hierro, déficit de vitamina D. Por eso es importante también tener una alimentación saludable, porque además hay pacientes, y es muy frecuente que veamos a pacientes que tienen alopecia androgénica y que además tienen episodios de fluvio telógeno, de caída de cabello, que eso va a hacer que se agrave todavía más el cuadro. Entonces, es importante también tener unos hábitos de vida saludables para no empeorar todavía más nuestra densidad capilar con otros problemas asociados, que son frecuentes. Perfecto. Y yo, por ejemplo, si fuera el caso de que me estoy quedando calvo, ¿qué opciones tengo? ¿Dónde puedo recurrir? ¿O cuál sería el tratamiento que se me puede dar para ello? Obviamente, con un análisis previo. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué tratamiento me van a ofrecer los tricólogos? Bueno, si tienes una alopecia androgénica masculina, es verdad que el tratamiento de elección a día de hoy es asociar un medicamento que tenga acción antiandrógena, es decir, que bloquee la formación o la acción de las hormonas masculinas, que son las que están haciendo que el pelo se haga fino, con fármacos que estimulan el crecimiento del cabello. El que más se utiliza es el minoxidil. El minoxidil se puede utilizar tópico en forma de líquido o espuma que se aplica sobre el cuero cabelludo, o también se puede tomar oral. Y luego existen diferentes tipos de antiandrógenos. Y en función de si somos un hombre o una mujer, nuestra edad, la cantidad de sebo que produzcamos, podemos elegir diferentes tipos de antiandrógenos. Vale. ¿Y esto sería para toda la vida? ¿O yo hago este tratamiento durante 1 o 2 años y miraculosamente me sale pelo y soy feliz toda mi vida? Bueno, eso es la pregunta que más le preocupa a muchos pacientes. La alopecia androgénica es un problema crónico. La alopecia androgénica, lo sabéis porque seguro que tenéis amigos, familiares que la sufren. El que la tiene, si no hace nada, con el paso del tiempo empeora, ¿no? Una persona que empieza a perder pelo, si no se trata, con el paso del tiempo cada vez pierde más pelo. Por eso los tratamientos para la alopecia androgénica deben de mantenerse de forma crónica, pero con matices, porque no es lo mismo ser un chico joven con una alopecia muy inestable, que no solo quiere frenar su alopecia, sino que además quiere mejorar, que sería una persona tratada, de más edad, que tiene una alopecia estabilizada y que ya el objetivo es mantener lo que no hemos perdido e incluso lo que hemos ganado, sino, pues eso, quedarnos como estamos, ¿de acuerdo? Entonces, generalmente los primeros años de tratamiento hacemos tratamientos más intensivos, combinando más medicamentos, y cuando la alopecia la hemos recuperado y la tenemos estabilizada, podemos ir retirando medicación. Pero sí que es verdad que si queremos mantener la densidad capilar, vamos a tener que hacer tratamiento para siempre o hasta que se invente un tratamiento que sea curativo. Pero al final, la alopecia androgénica es un proceso crónico y como todos los procesos o enfermedades crónicas, requieren tratamiento crónico para mantenerse bien. Si dejamos el tratamiento nos va a dejar de hacer efecto. Y poco a poco vamos a volver a nuestra condición natural, que es a que se nos afine el pelo y por tanto perdamos densidad. Yo creo que la gente que nos está escuchando ya tiene una pequeña sonrisa dentro de ellos. Están contentos porque
cuando nos lo dijo la dermatóloga, Ana Molina, nosotros estábamos ya en plan, qué locura, ¿sabes? Y era la primera vez que lo escuchábamos. O sea, que la gente que no sabía esto y ahora lo sabe estará muy, muy feliz. O sea, podemos ir al tricólogo y no solo pararla, sino que empezar a revertirlo. Mejorarla. Y además, Y mejorarlo. yo animo a la gente a que si nota pérdida de densidad capilar, acuda pronto, porque siempre es más fácil tratar las cosas de forma precoz que cuando ya el problema ha avanzado. Hay un montón de hombres y de mujeres que se salvan del trasplante capilar por empezar el tratamiento pronto. Porque, como os digo, el trasplante capilar no es la cura de la alopecia. No todos los pacientes son buenos candidatos porque hay que ver si hay suficiente materia prima para poder hacer el trasplante. Y las alopecias androgénicas leves se curan fácil, se solucionan fácil, se recuperan con tratamiento médico sin necesidad de recurrir a la cirugía. Te va a escribir mucha más gente de la que te imaginas después de este podcast. Solo me queda una pregunta y que yo creo que también se le estará preguntando la gente que nos escucha, y es, esto tiene que ser peligroso o malo para la salud, ¿no? Bueno, si el tratamiento está bien indicado no tiene, y se hace seguimiento, no tiene por qué entrañar un riesgo. Es verdad que todos los medicamentos tienen potenciales efectos secundarios. Todos, no solo los que se utilizan para la alopecia. Cualquier medicamento. Para eso te lo tiene que prescribir un médico. Esto no vale que te lo mande tu vecina porque me ha ido muy bien, tómatelo tú. ¿Vale? Hay que ver los antecedentes del paciente, las circunstancias personales de cada persona para ver si está indicado realmente el tratamiento médico y para controlar que no se produzcan efectos secundarios. Y si se producen efectos secundarios, buscar alternativas. Pero en general, los tratamientos son seguros. Y la tasa de efectos adversos cuando un tratamiento está bien pautado es pequeña. Pero si a día de hoy yo, por ejemplo, voy a verte a tu consulta y vemos que me puedes ayudar y me das el tratamiento, ¿mi esperanza de vida sería la misma? Claro. ¿O habría algún riesgo de que me salga pelo en algún sitio o que...? A ver, tu esperanza de vida, ¿Qué que me puede los años pasar? que Yo vas quiero a saber qué me vivir puede pasar. es la misma. Voy a vivir los mismos años. ¿De acuerdo? Es verdad Vale. que algunos tratamientos tienen posibles efectos adversos. Por ejemplo, el minoxidil. El minoxidil puede hacer que nos salga vello en otras zonas. Para eso hay que venir a revisiones y ajustar las dosis, porque generalmente los efectos adversos se suelen resolver con ajustes de dosis. ¿De acuerdo? Hay otros medicamentos que pueden producir, por ejemplo, en las mujeres irregularidades en la menstruación. Pues si te produce un medicamento de los que se utilizan para tratar la alopecia androgénica, irregularidades en la menstruación, se ajusta la dosis o se pautan anticonceptivos para evitar esas irregularidades menstruales. Otros pacientes, aunque es mínimo el porcentaje de pacientes que tiene este efecto adverso, tienen alteraciones a nivel de la esfera sexual con algunos de los medicamentos. Pues si eso se produce, vienes al médico, se lo cuentas a tu médico y tu médico te ajusta la medicación y te busca una alternativa. Pero en general, los tratamientos que utilizamos tienen una tasa de efectos adversos baja. Vale. Esto no me Y preocuparía además los tanto. efectos adversos son solucionan. reversibles si buscamos una alternativa o un ajuste de tratamiento. No hay que tenerle miedo a los tratamientos para la alopecia androgénica, pero es verdad que hay que indicarlos Hacerlos con un profesional. de manera adecuada y vigilando que no haya ninguna contraindicación y vigilando que no haya ningún efecto adverso. ¿De acuerdo? Pero al final, un tratamiento médico, los tratamientos son para hacernos la vida mejor, no peor. Totalmente. No, pero a veces con este tipo de cosas que sabes que estás como alterando un poco tu naturaleza, siempre tienes el miedo de ¿y si esto afecta a mi longevidad? Es como, por ejemplo, los culturistas que toman testosterona tutiplén. Pues esos sí que están afectando a su longevidad. Claro, pero Y yo es algo que no haría para tener músculo. Los culturistas utilizan testosterona, generalmente no se las pauta un médico. Lo hacen porque ellos quieren y de maneras que no son del todo legales en cantidades y sin de caballos. y sin ningún control. Aquí estamos hablando de un tratamiento médico pautado por un médico que tiene formación y que te va a hacer un seguimiento. Y que va a saber si tienes una contraindicación para tomar una cosa o no la tienes. No es a lo loco, por eso te digo que sí existen opciones para tratar la alopecia androgénica, pero deben de ser pautadas por un profesional,
No vale que te lo paute tu vecina de enfrente, porque le ha ido muy bien. Y esto lo vemos mucho. Vale, doctora Hermosa, nos están escuchando muchos chicos y chicas jóvenes que dicen, a mí esto me pilla muy lejos, o lo mítico, a mí no me va a pasar esto, porque no me va a pasar esto. Por lo tanto, esta gente que quizás entre ellos alguno diga, hostia, pues yo quiero empezar un poco a prevenir esto, por si acaso soy yo uno de los elegidos. ¿Hay algún tipo de suplementación, hay algún tipo de cosa que se pueda empezar a hacer ya a temprana edad para prevenir la caída del pelo? Bueno, a ver, la alopecia androgénica, si te toca, te toca. Pero es verdad que se puede cuidar el pelo sano para intentar mantenerlo en las mejores condiciones posibles. Y además, el pelo también envejece, al igual que envejece nuestra piel y que envejecen el resto de nuestros órganos. Y existen nutricosméticos que llevan pues, nutrientes que utiliza el pelo para poder crecer, antioxidantes para ayudar a que las células se reparen mejor e incluso antiandrógenos naturales que nos pueden ayudar a ralentizar el proceso de envejecimiento capilar y que nos pueden ayudar a mantener el pelo sano más tiempo, ¿de acuerdo? Es verdad que si te toca tener una alopecia androgénica, estos nutricosméticos se van a quedar cortos, pero no está de más utilizarlos. Ahora bien, la suplementación como tal, si tú no tienes una dieta deficitaria, tampoco es obligatoria, ¿de acuerdo? Es importante que llevemos una vida lo más saludable posible, que comamos de todo, que hagamos una dieta equilibrada, que intentemos no estar estresados y que intentemos dormir las horas suficientes, porque eso, al igual que va a afectar al resto del organismo, va a afectar al pelo. Y tomar vitaminas porque sí, ya lo loco, tampoco es la prevención absoluta de la alopecia. Ahora bien, si tú tienes un déficit, lo ideal es hacerte una analítica y ver qué déficit tienes para suplementarte de manera específica. Y si tú sabes que no llevas una dieta del todo equilibrada, pues no está de más que tomes un multivitamínico general. Pero si se cree que uno tiene un déficit, lo ideal es ir a por ese déficit y tratarlo de manera específica. Por ejemplo, tienes una falta de hierro, pues te suplementas con hierro, no te suplementas con todo. Si tienes una falta de vitamina D, pues te suplementas con vitamina D, no hace falta que tomes hierro. Perfecto, pues ahora pasamos a una sección que nos gusta mucho cuando viene algún médico, que son las partes de los mitos, porque hay muchos mitos de muchas cosas que se dicen. Creo que nos afecta a tanta gente que siempre que es algo que afecta a mucha gente se empiezan a generar mitos en todas las direcciones. Mitos y miedos en cosas que realmente no deberían. En el pelo hay muchísimo mito. A mí de pequeño, porque tengo bastantes entradas, de pequeño siempre me decía un chaval, tú de mayor vas a ser calvo, tú con 20 años ya serás calvo. De momento, no sé si me puede ver la coronilla desde ahí. Pero todo yo va de bien, lejos te veo un pelazo. De momento todo va bien. Pero ese es uno de los mitos, porque tienes entradas de pequeños y ya te dicen que te vas a quedar calvo. Bueno, pero es que cada uno tiene una línea de implantación. Quiero decir, la línea de implantación con la que tú naces es tu línea de implantación. Eso no quiere decir que se te vaya a echar necesariamente hacia atrás. Con la edad eso pues va a depender de si tienes las papeletas de que te toque. ¿Y tiene algo que ver o nada? No tiene nada que ver. Las entradas, o sea, la línea de implantación que tú tienes no son entradas patológicas. Es tu forma de nacimiento del pelo. Perfecto. El primer mito, bueno, el segundo ya, sería esto. Las gorras. A mí desde pequeñito, mi padre cuando me ponía una gorra me decía, no te la pongas. Que el pelo no respira y te vas a quedar calvo. Tú vas Eso es sin verdad. miedo, tú vas sin miedo. Yo voy con gorras. A mí lo que me pasa es que muchas veces grabamos podcast a horas que ya llevo todo el día trabajando y digo, hostia, me gusta salir bien y me pongo la gorra para no tenerme que peinar y no tener que hacer el show. ¿Realmente me estoy perjudicando a mí mismo con esto? Bueno, las gorras no producen alopecia como tal, a no ser que produzcan mucha fricción o que estén muy apretadas, ¿vale? Pero llevar gorra no va a afectar al crecimiento del cabello como tal. Al final el pelo es una estructura que se fabrica en el folículo piloso y esa fábrica de pelo está enterrada debajo de la piel, con lo cual la gorra no va a afectar al folículo piloso. Aunque sí que es verdad que a veces vemos cuando los cascos o gorras aprietan mucho un tipo de alopecia un poco peculiar que se llama tricoteiromanía, que es una alopecia por fricción en el que pues aparecen parches alopécicos que son porque el pelo se rompe a ese nivel. Pero no es porque el pelo no crezca, es porque la fricción rompe el pelo y parece que te ha salido una calva. Y lo hace más ¿De débil. acuerdo?
También hay un tipo de look, bueno, que se llama clean look, que son estos peinados para atrás engominados. ¿Esto realmente también te estás perjudicando a ti mismo? Sí. Los peinados a tensión sí que pueden producir un tipo de alopecia que se llama alopecia traccional o alopecia por tracción. Y puede producirse por coletas muy tirantes o por las típicas trencitas muy tirantes también, o incluso por el uso de extensiones que pesen mucho. Porque te pongas un día una coleta tensa o porque un día te hagas una trenza apretada, no vas a tener una alopecia traccional. El problema es cuando esa tracción es mantenida en el tiempo. Gente que todos los días de su vida lleva este tipo de peinados, porque al final el folículo piloso sí que acaba sufriendo. Y al principio pueden aparecer plaquitas de alopecia que pueden ser reversibles si dejamos de hacernos este tipo de peinados, pero con el tiempo este tipo de alopecia se puede volver incluso cicatricial, porque si continuamos, a pesar de que ya tenemos un daño en el folículo, dañándolo todavía más, ese folículo puede destruirse y en su lugar quedar una cicatriz. Entonces, bueno, hacerse un día una coleta tensa o una trenza apretada no es peligroso, pero todos los días traccionar y traccionar y traccionar y traccionar del pelo sí que puede producir un problema de alopecia. No la alopecia típica, pero sí una alopecia traccional. O sea que para eventos, esos peinados para eventos. Igual que el uso de extensiones, mejor para eventos. Y si utilizamos extensiones, que a las chicas nos gusta mucho a veces utilizar extensiones para tener más volumen o el pelo más largo, intentar que no sean fijas, intentar cambiarlas de sitio para que no se traccionen siempre los mismos folículos pilosos e intentar que no sean demasiado largas, porque cuanto más largas, más pesan, más traccionan. Ostras, perdón, se me ha ocurrido una mientras comentabas esto. ¿El secador? ¿Calentarte mucho el pelo? ¿Te va a dejar calvo? No te va a dejar calvo. El secador no hace que el pelo deje de crecer, pero sí que la fibra capilar se puede estropear, ¿de acuerdo? Entonces podemos tener un pelo pues más fosco, que se fracture más, menos brillante, más pajizo, más estropajoso. Vale. Una cosa es que un secador no te vaya a producir una alopecia, pero sí que puede estropear lo que es la fibra capilar. Vale. Y deteriorar el pelo. Ajá. ¿Vale? Igual que el sol también puede dañar la fibra capilar o puede dañar la fibra capilar el cloro y la sal. Puedes utilizar fuentes de calor y no te vas a quedar calvo, pero el pelo se te puede deteriorar porque al final el pelo es una estructura muerta. Lo que es viva es el folículo piloso, que es la fábrica del pelo. El calor no afecta al folículo piloso, pero sí que afecta al pelo. Uh-huh. Esto es como el que tiene uñas y se las muerde. Pues no es que las uñas no te crezcan, es que te las estropeas tú, ¿no? El calor estropea el pelo, pero el pelo sigue creciendo. ¿Y qué me dices de lavarnos el pelo cada día con jabón? Pues mira, también hay un mito muy extendido de que lavar el pelo es malo. Y lavar el pelo no es malo. La frecuencia con la que nos tenemos que lavar el pelo pues va a depender mucho de lo que se nos ensucie el pelo. Y el pelo se nos ensucia en función de la cantidad de grasa que producimos, que eso es algo muy variable en cada persona, pero también de los hábitos que tenemos. Pues si vamos todos los días al gimnasio y sudamos mucho, nos tendremos que lavar el pelo y eso no es malo. No es lo mismo un chico joven que produce un montón de sebo y que encima va al gimnasio, que a lo mejor se tiene que lavar el pelo una o incluso a veces 2 veces al día, que una señora mayor que ya no produce sebo porque sus glándulas sebáceas ya no funcionan y que encima está todo el día metida en casa. Pues a lo mejor esa señora, con que se lave el pelo una vez a la semana, es suficiente, ¿vale? El folículo piloso no tiene un detector de si te lavas o no te lavas, va a seguir funcionando igual. Ahora bien, si te lavas el pelo menos de lo que debes, puedes hacer episodios de dermatitis seborreica y te puede salir caspa, sebo, picor, enrojecimiento del cuero cabelludo, ¿de acuerdo? Y eso sí que puede hacer que el pelo se caiga más. O si te lavas el pelo más de lo que debes porque tienes una piel muy sensible que casi no produce sebo y te llevas todo el sebo con champús demasiado agresivos, puedes tener problemas de dermatitis irritativa y que te pique la cabeza mucho. Entonces hay que lavar el pelo cuando estás sucio, pero lavarse el pelo más o menos no va a afectar ni para bien ni para mal a lo que es el crecimiento del cabello. Okay. El pelo nos va a seguir creciendo y no nos vamos a quedar calvos por lavárnoslo más. Okay. Otro mito que también es muy frecuente es si me rapo la cabeza no me quedo calvo. Pues eso es mentira también, ¿vale? El pelo crece igual, te lo rapes
o no te lo rapes. Lo que pasa es que cuando te rapas la cabeza tienes la sensación de que el pelo es más gordito porque pincha más, porque está afilado y a medida que el pelo crece la punta se desgasta. Pero eso es una percepción, no una realidad. El pelo no crece más grueso porque te lo rapes, sino la solución para tratar la calvicie sería raparle el pelo a todo el mundo y nadie se quedaría calvo. Esto es lo que le dijeron al pobre Jason Statham, ¿eh? Ya lleva rapándose 40 años. Es otro mito. Y en comentarios, ¿sabes lo que nos van a poner? Siempre va a haber aquí una línea de gente de, pues mi abuelo se echaba aceite de romero cada día, ronquina, y nunca se quedó calvo. Prueba el aceite de té de árbol de té o algo así. Esto lo ponen para todas las enfermedades. O yo me froto abajo y tengo un pelazo. Todas estas cosas así naturales que parece que te las haya recomendado un chamán, ¿funcionan? Bueno, a ver, o no? el aceite de romero puede tener propiedades antiinflamatorias y propiedades antiseborreicas, pero no estimula el crecimiento del cabello. Por lo menos no hay evidencia científica de que lo haga. El problema de aplicarnos a veces productos de este tipo es que a veces este tipo de productos puede producirnos irritaciones en el cuero cabelludo. Entonces hay que tener cuidado. Pero un aceite de romero no tiene ninguna evidencia científica. Restregarse un ajo tampoco, ¿vale? De hecho, vemos muchas veces fotodermatosis y dermatitis por echarse este tipo de productos. Perfecto. La afirmación de con algún tipo de estación del año te cae más el pelo, ¿es verdadera o es falsa? Es verdadera. Ahora Vale. en otoño el pelo se nos cae más. De hecho, esta caída de pelo no suele empezar en otoño, sino que suele empezar antes. Alrededor de el mes de agosto. A principios de agosto es cuando el pelo se empieza a caer más. Esto es un efluvio estacional. ¿Vale? No es una alopecia. Es lo que hemos dicho antes, de que el pelo se cae, pero luego nos va a volver a salir. Es una época en la que el recambio de nuestro cabello es mayor. Al final, los humanos somos mamíferos y como cualquier otro mamífero, nuestro pelo lo vamos recambiando a lo largo de nuestra vida. Pero a diferencia de otros mamíferos que recambiamos todo el pelo en una misma época del año, nosotros lo vamos haciendo a lo largo de todo el año. Sin embargo, hay momentos del año en los que renovamos el pelo a una velocidad mayor de lo normal. Y una de esas épocas es precisamente ahora. Okay. Los meses de agosto, septiembre, octubre son meses en los que se nos cae más el pelo. Este año, de hecho, este otoño, se nos está cayendo a más gente el pelo que otros años. Y eso es porque además de juntarse la caída estacional, se han producido otros factores que pueden hacer que el pelo se nos caiga más. Por ejemplo, en verano hubo un brote de COVID que afectó a mucha gente. Las infecciones también pueden desencadenar este tipo de caídas de cabello. Entonces, este año, entre el calor del verano, que hace que luego se te caiga el pelo, más las infecciones por COVID que ha habido, que también pueden producir caída de cabello, es mucho más frecuente que pregunten pacientes por este tipo de problema que se llama efluvio telógeno y generalmente suele ser autorresolutivo. Uh-huh. Es muy parecido a la caída que se produce en el posparto. Seguro que conocéis a alguna mujer que ha estado embarazada, ha tenido a un bebé y unos meses después el pelo se le ha empezado a caer muchísimo. Y luego la caída se ha frenado sola y el pelo ha vuelto a salir. Eso se llama efluvio telógeno y en otoño es muy frecuente que se produzca. Y después de las infecciones también, y después del parto también, y después de una dieta muy estricta en la que restringimos mucho los alimentos, también se puede producir este tipo de caída de cabello. Y luego hay factores que pueden cronificar este tipo de caída de cabello, como los déficits nutricionales, que es lo que hablábamos antes. Tener déficit de hierro, tener déficit de ciertas vitaminas, puede hacer que este tipo de caídas, en vez de durar 2-3 meses y resolverse solas, se cronifiquen y duren más. Uh-huh. Pero este tipo de caída de cabello generalmente no suele conducir a una alopecia, a no ser que tú tengas una alopecia ya de lo Ok. Este me encanta, lo que vas a decir, Alex, me encanta. Este es el mito más escuchado. Este sí que más se ha repetido. No es tanto de alopecia, es de todo lo contrario casi. Sí. Es de, tienes una cana y te la van a arrancar. Buah, de pequeño lo escuchaba muchísimo. Y si te arrancas una cana, ¿es cierto que te salen 3 canas? No, pues 7 es falso, son. Es falso. Yo me vuelvo ¿Seguro, loco con esto, no? Eso es seguro, es real. No es cierto para nada. Al final las canas son pelos que no tienen pigmento. Son pelos que han perdido el pigmento porque
los melanocitos que producen la melanina, que le confieren color al pelo, han dejado de funcionar. ¿De acuerdo? Las canas, ¿por qué nos salen? Pues nos salen por predisposición genética también, pero hay factores que pueden acelerar el que aparezcan canas, como por ejemplo el estrés, el tabaco, el hacer ejercicio muy intenso. Todo lo que haga que generemos radicales libres puede favorecer que nos salgan canas, pero arrancarte una cana no va a favorecer que te salgan más canas. Eso no es real. Confirmado por una doctora, ¿eh? Es un mito, por una confirmado. tricóloga. Y pues yo prefería que me dijeras que sí, porque a mí me están saliendo aquí a los lados y me vuelvo loco para pillarlas, porque claro, entre que te ves en el espejo, tienes que separar la única cana que tienes, ¿sabes? Me arranco 25 de al lado menos la cana que me toca. Me parece a nivel de gestión súper complicado, pero bueno, si dices que no pasa nada... O sea, tú quieres que te salgan más. No, Para no tener que arrancártelas. O... No, yo lo que quería es que me dijeras que no y ya hubiera sabido que una doctora me ha dicho que no me las toque. Pero como me has dicho que me las puedo tocar, yo seguiré arrancándomelas como un loco, ¿sabes? Bueno, ten cuidado. Claro. Que puedes hacer daño. Sí, no, daño me hago porque ya te digo, me arranco... Además, no tracciones mucho, que hemos hablado antes de que traccionar claro, el pelo... pero están como... Puede ser que estén como más débiles, porque yo cuando me la quito digo, hostia, es como... No sé, no tiene sentido, ¿no? Lo que he dicho ahora. No, vale. no, realmente las canas no son ni más gruesas ni más finas que el resto del pelo. Vale. Al final una cana es un pelo que no tiene pigmento, ya está. Solo esto. Y también hay un mito de que los que tienen canas no se quedan calvos. Pues también. Eso también es falso. El pelo se puede miniaturizar aunque no tenga pigmento. Es porque se lo notas más a los que tienen pelos. Claro. Porque si no tienes pelo, a ver quién te nota las canas. Papá Noel es calvo, ¿no? Y tiene el pelo blanco. Nunca lo he visto sin sombrero. A mi casa venía con sombrero. Vale, y la última es ya casi más una pregunta. ¿Hay algún tipo de indicio, de prueba que podamos saber a priori si nos vamos a quedar calvos? ¿Hay algo que nos pueda indicar que, ojo, cuidado con esto, que te vas a quedar calvo? Bueno, existen test genéticos que pueden ayudar a predecirlo, pero no tienen mucha validez, no están muy validados. Al final, para detectar signos precoces de alopecia androgénica y ver si efectivamente tenemos tendencia a que el pelo se nos haga fino, lo más útil suele ser el examen tricoscópico. Que vayas a un dermatólogo, que te haga un examen tricoscópico y que veas si empiezas a tener pelos miniaturizados. Y si empiezas a tener pelos miniaturizados, que son pelos más delgaditos microscópicamente que el resto de los pelos, conviene hacer tratamiento médico para tratarlo de manera muy precoz. Cuando se nota más a nivel microscópico que a nivel macroscópico, porque los test genéticos que venden ahora no están muy validados. Yo no los recomiendo. A día de hoy, que luego la ciencia puede avanzar y a lo mejor en un futuro pues es mucho más fácil predecirlo. Pero a día de hoy lo mejor es que si estamos preocupados porque estamos viendo cambios en nuestro pelo, vayamos al médico y que nos haga un examen tricoscópico, que es una prueba que no duele, que es mirarte con una lente especial con muchos aumentos y un tipo de luz específica polarizada y que de verdad nos diga si estamos teniendo adelgazamiento del cabello. Perfecto. Pues hasta aquí las frutas que teníamos. ¿Algo más tú tienes, Alex? A nivel de tratamientos, quiero hacer este podcast pensando en todo el mundo, porque hay gente que ya llega tarde igual para revertirlo con crema o con pastillas. Hay gente que ya está escuchando este podcast y dice, me cago en la leche, que ya me queda ya poco pelo. Entonces, hemos hablado antes, y ya todo el mundo lo sabe, ¿no? Del clásico Turkish Airlines, de ir a Turquía. Los tratamientos capilares funcionan, ¿no? Allí hemos explicado antes que funcionan. ¿Hay algún otro método para revertir o solo están los tratamientos capilares? A ver, el tratamiento médico nos sirve para frenar el avance de la alopecia y para que nuestro pelo se engrose y aumente nuestra densidad capilar. Pero es verdad que en pacientes que tienen alopecias más avanzadas a veces va a ser necesario el trasplante capilar. Uh-huh. El trasplante capilar es una cirugía que consiste en trasladar pelo de la zona generalmente occipital y las zonas temporales a la zona en la que hemos perdido densidad capilar. Es una cirugía que, si se hace bien, tiene unos resultados muy naturales. Además, el pelo trasplantado suele ser pelo que no se cae porque es pelo andrógeno dependiente, pero no todos los pacientes son buenos candidatos a trasplante capilar. Bien, porque no todas las alopecias son trasplantables, hay muchos tipos de alopecia y no todas son candidatas a trasplante, o bien
porque no hay suficiente materia prima para cubrir toda la zona alopécica a tratar. Esos suelen ser los dos motivos principales por los que no todos los pacientes son candidatos a trasplante. Los hombres le tenemos un amor al pelo muy, muy heavy porque parece como que nos da igual cuidarnos, pero de repente el pelo es lo único que mueve a todo el mundo. Bueno, y las mujeres también, ¿eh? Sí, las mujeres muchísimo. Que se preocupan mucho por el pelo. Pero ya se entiende más. En las mujeres ya como que tenemos más naturalizado que se cuiden. Los hombres es como que todo les da igual, pero con el tema del pelo hay un trauma muy, muy heavy o esa impresión tengo yo. Por eso queríamos tener esta conversación contigo. Sí, de hecho también hay muchos chicos que vienen a consulta muy preocupados por si tienen alopecia y realmente no la tienen. Y hay incluso chicos que no tienen alopecia que quieren tratamiento cuando no les hace falta. O sea, es un tema que preocupa mucho. Y preocupa tanto a jóvenes como a mayores, ¿eh? Totalmente. O sea, que no es ¿El trasplante es peligroso? ¿O hay algún tipo de riesgo en el trasplante? A ver, el trasplante es una cirugía que no es demasiado invasiva, pero no deja de ser una cirugía. Por eso hay que hacerla en un sitio en condiciones, ¿vale? Lo ideal es hacerla con medios adecuados por si hay cualquier complicación, poder solventarla. Y hacerla en un sitio de confianza. Con el vecino otra vez, con el vecino no. No en cualquier sitio. Vale, pues... Vamos, como cualquier cirugía puede tener complicaciones, pero es algo bastante seguro. Es raro una complicación gorda, ¿vale? Pero es verdad que es un acto médico y todos los actos médicos entrañan un riesgo. Hay que valorar siempre al paciente y valorar riesgo-beneficio de hacer la cirugía. ¿Hay alguna cosa que nos hayamos dejado o alguna cosa que tú digas, hostia, tengo que decir esto para toda la gente que nos esté escuchando, que es muy importante? ¿Hay algún tema pendiente aún? Yo creo que lo más importante es llevar unos hábitos de vida saludables y momento en el que estemos notando que nuestro pelo está cambiando, si ese cambio no es algo transitorio que se solventa en 1 o 2 meses, intentar acudir al médico cuanto antes, porque los problemas capilares, como todos en la vida, cuanto antes se traten, más fáciles son de solucionar. Y el especialista que trata el pelo es el dermatólogo tricólogo. Yo creo que eso es lo más importante. Y llevar unos hábitos de vida saludables nos va a ayudar siempre. Perfecto, pues acabamos las preguntas normales porque ha habido una cosa que cuando has llegado siempre preguntamos a los invitados si saben cómo acaba la entrevista. Y ni tu equipo ni nuestro equipo te había informado de lo que viene ahora. Por lo tanto, tu cara de asustada va en aumento desde que ha empezado el podcast. Estás muy nerviosa, y yo también lo estaría, porque pasamos a una sección, doctora Hermosa, que es... Bueno, ahora vienen las preguntas picantes. Muy bien. Muy bien. A ver. Doctora Hermosa, vamos a... Para el primer podcast está muy bien esta chica. Sí, es verdad, lo hemos dicho. Es tu primer podcast y estás fluyendo súper bien. Bueno, es que me paso el día entero hablando. En la consulta estamos todo el rato... Ya, es como un podcast constante, ¿no? Vale, pero en la consulta no hay este tipo de preguntas. ¿A dónde vamos ahora? No sé, a ver, o sí. Depende de quién le toque. A ver. Doctora Hermosa, hay una cosa que está como muy de moda en redes sociales, que se escucha mucho a diferentes influencers promocionarlo, que se llama Holistic. ¿Funciona o es puro marketing? Pues mira, el Holistic es un nutricosmético. Hemos hablado antes de que los nutricosméticos, cuando de verdad hay una alopecia, se nos van a quedar cortos y no van a sustituir al tratamiento médico. Pero el Holistic está en su composición muy bien pensado porque tiene muchos nutrientes que utiliza el pelo para poder crecer y luego además lleva antioxidantes y lleva antiandrógenos naturales que van a ayudar a nuestro pelo a verse un poquito más sano, un poquito más bonito, un poquito más voluminoso. Es decir, para mantener nuestro pelo sano durante más tiempo, sí que puede ser útil Holistic o otros nutricosméticos similares. No tiene por qué ser solo el de esta marca. Pero cuando hay un problema de alopecia, el Holistic u otro nutricosmético no nos va a sustituir nunca a la medicación. Puede ser un complemento, pero no un sustituto. Genial, gracias. Ok.
Una Está de sabido, 5. está me he librado del chupito. ¿Qué opinas de los trasplantes masivos en Turquía? Bueno, a ver, en Turquía, como en España, hay de todo. Hay gente que trasplanta muy bien y hay gente que trasplanta no tan bien. Ahora bien, el trasplante en Turquía se ha puesto muy de moda porque desde allí lo promocionan muy bien y venden paquetes con cirugía, viaje, estancia y todo incluido. Yo pienso que si te vas a trasplantar en un sitio, no tienes que ir a por el precio. Tienes que ir a un sitio que te dé confianza y a un sitio en el que te den garantías de seguimiento y de que si hay un problema tú puedas tener un soporte. Yo he visto trasplantes en Turquía que están muy bien hechos y también he visto desastres. Cosas que luego además son muy difíciles de arreglar porque o te sacan más pelo del que se puede sacar y luego te dejan la zona polillada, o diseños que no son naturales y canta que te has hecho un trasplante. ¿No os ha pasado? Seguro que vosotros... Como si te haces un trasplante en Puerto Rico, ¿no? Que te hacen la línea así. Por las modas de ahí, que te hacen cosas rectas. Seguro que habéis visto a gente por la calle que dices, ese lleva un trasplante hecho porque es que ese pelo no puede ser natural. Bueno, pues... hay muchas veces que vemos ese tipo de trasplantes que vienen de Turquía, pero también en Turquía te pueden hacer un trasplante bien hecho. Hay buenos profesionales, ¿eh? Lo que pasa que mucha gente va ahí no buscando un profesional en concreto en el que confíen, sino por el precio. Y al final las cosas de salud, si son muy baratas, pueden salir caras. No digo que siempre sea así, pero te arriesgas. Entonces yo le recomiendo a todo el mundo que si se va a someter a cualquier tipo de intervención, ya no a un trasplante capilar, sino a cualquier tipo de intervención, vayan a un sitio que les dé confianzas y que les den garantías y que luego, si tienen un problema, puedan buscar una solución, que no les dejen abandonados. Perfecto, pues muy Tú bien. te vas a Turquía, te hacen un trasplante y luego, si tienes un problema, ¿quién te ve? ¿Cómo te solucionan eso? Tienes que ir a un sitio que tenga soporte en el país en el que tú vives. Perfecto, pues muy bien, vas bien, de momento. Voy bien, me Vas voy bien, librando. vas bien. A ver si va subiendo esto, No. me preocupa, ¿eh? Bueno. A ver, Siguiente pregunta. No va a subir el nivel, es normalilla, normal, tirando a baja. Es, si solo pudieras quedarte con un solo producto de cuidado capilar para el resto de tu vida, ¿cuál sería? para mí que no tengo un problema de alopecia, o si yo tuviera un problema de alopecia, ¿Quieres hacer los dos casos? vale. Para mí en concreto, que por ejemplo, pues llevo el pelo decolorado, mi pelo es frágil, mi pelo es fino, productos de hidratación, una buena mascarilla. Para mí, en mi caso personal, es fundamental porque si no a mí se me rompería mucho el pelo y lo tendría muy fosco y manejable. Un paciente que tiene un problema de alopecia y es un varón, el medicamento más importante va a ser el antiandrógeno. Una mujer que tiene una alopecia androgénica, para mí el tratamiento más importante en una mujer es el minoxidil, preferiblemente oral. Un paciente que tiene un problema de dermatitis seborreica, pues probablemente el producto más importante para ese paciente va a ser un champú antiseborreico de mantenimiento que le ayude a limpiar bien la seborrea, el sebo, la grasa y que le quite bien la descamación. Depende mucho de cada persona. No todos los cueros cabelludos son iguales, ni todos los pelos son iguales. Entonces, depende. Pues para mí lo más importante es la hidratación, porque si no el pelo se me rompería. Pero si tuviera un problema de alopecia, pues a lo mejor lo más importante sería tomar medicación para mi alopecia. Perfecto, Y si pues muy tuviera un bien. problema de dermatitis, pues un champú para cuidarme la dermatitis. Ok. Perfecto. Todo depende. ¿Te quedan dos? Alex. 3 de 5, muy bien. En tu caso personal, si te empezaran a salir canas, ¿te teñirías o lo dejarías al natural? Bueno, yo es que ya me hago mechas de decoloración, entonces para mí la pregunta es muy fácil. Yo me gusta ser rubia, no me gusta tener pelo blanco, entonces me teñiría. Los tintes no tienen por qué ser malos, ¿eh? Que también hay mucha controversia o mucho mito alrededor de si me tiño me voy a quedar calva, pues eso no es así. Los tintes no producen alopecia. Igual, si utilizas un tinte muy agresivo y no utilizas productos de hidratación, al final puedes tener problemas de fragilidad capilar. Por eso es muy importante que los cabellos teñidos se cuiden con productos especiales, porque si no la fibra capilar se daña, pero el pelo sigue creciendo, no te vas a quedar calvo por utilizar un tinte. O sea que la gente con problemas de alopecia se puede teñir. No hay Genial. ningún tinte que produzca alopecia.
Hay tintes que te fríen el pelo y que te lo estropean, pero luego el pelo vuelve a crecer y se arregla el problema, ¿vale? Ningún tinte empeora una alopecia. Ahora bien, también hay personas que tienen alergias a los tintes. Entonces, si tienes alergia a un tinte, vete a que te hagan pruebas de alergia, a que identifiquen el producto específico del tinte que te da alergia, porque si no vas a tener una dermatitis irritativa alérgica cada vez que te tiñas con ese producto. Tienes que identificar lo que te da alergia para buscar tintes alternativos que no lleven ese producto. Pero Perfecto. los tintes no producen alopecia. Última pregunta, y me temo que harás un 0 de 5 a nivel de chupitos. Bueno, luego brindamos y nos lo bebemos No, todos no, al no, final. porque es de picante. Ah, No te lo entonces hemos no. dicho. Entonces no. Entonces no. Venga. La última es, cuando miras la tele, muchas veces te sale el anuncio de Pilexil anticaída. ¿Esto funciona? Mira, es como el stick, exactamente igual. ¿Vale? ¿Lo mismo? Un nutricosmético. ¿Vale? En forma de jabón de pelo, muchas veces, ¿no? Ah, vale. Tú Sí, te ¿no? refieres al champú. Al champú este, Vale, los sí. champús anticaída son también un mito. No hay ningún Vale. champú anticaída que sirva para tratar la alopecia. ¿Por qué? Pues porque la alopecia, como hemos dicho antes, es un problema que se produce en el folículo piloso. Lo que está alterado en la alopecia es el folículo piloso, y el folículo piloso es una estructura que en la piel está profunda. Un folículo piloso se sitúa más o menos a unos 4 o 5 milímetros de la superficie de la piel. No hay ningún champú que atraviese la piel y que llegue hasta el folículo piloso. Y además, aunque lo hiciera, tampoco serviría, porque ¿cuánto tiempo tienes puesto el champú en la cabeza? 1 minuto, 2 minutos, como mucho. Yo menos. Ni aunque un producto atravesara la piel y llegara al folículo, con el tiempo de permanencia que lo dejamos puesto, es posible Que actúe. que actúe. Con lo cual, los champús anticaída, Pilexil o cualquier otro, nos sirven para frenar la caída. Muy bien. Es verdad que hay champús que, por las propiedades que tienen, en el momento en el que tú lo usas, pues te puedes ver el pelo con más volumen, porque te lo dejen menos apelmazado y demás. Pero en el momento en el que lo dejas de usar, el pelo vuelve a ser el mismo de siempre. Pero un champú, por eso un champú no trata las alopecias. Eso es estrategias de marketing. Los champús anticaídas no valen, no curan la alopecia. Muy bien. Me he librado. Como me temía, 0 de 5. Muy bien. Y te toca. Hemos sido buenos chavales. Nos Hemos ha sido portado bien. simpáticos hoy. Se ha portado bien. Hemos sido simpáticos. Muy simpáticos. Te toca hacer la pregunta picante a nosotros. La que tú quieras. Uy, qué difícil. Que yo soy muy buena. Bueno, como No. nosotros. Vosotros habéis sido buenos también. Vale. A ver. ¿Vosotros iríais a Turquía a trasplantaros? Me encanta la pregunta. Si me lo pudiera permitir económicamente hacerme el tratamiento aquí, me quedaría aquí. También por comodidad y por, hostia, si me pasa alguna cosa, tenerlo cerca. Hostia, lo que tú has dicho, si tienes un problema con un trasplante y tienes que ir a Turquía a que te revisen, hostia, es que te sale al final muchísimo más caro. Así que si me lo puedo permitir económicamente, iría aquí en Madrid o en Barcelona. Con alguien que supiera, con buenas referencias, obviamente. Sí que sí. En el caso de que no, pues no tenía problema en ir a Turquía. Venga, tengo otra. ¿Sabéis cuántos tipos de alopecia existen? Alex, venga, te toca. 100. Venga, dime 3. Androgénica, estratosférica y... bueno, has dicho alguna, pero que claro, con esos nombres tan complicados, androgénica me he acordado porque lo hemos dicho muchas veces. O así, cuando hacía esto el profesor en clase, yo me escondía como he hecho ahora, que me he tirado para adentro, ¿sabes? Para que me coma el sofá. Calvicie, alopecia tirantiva y frotativa. Mira, las más frecuentes son la alopecia androgénica, luego la alopecia frontal fibrosante, que seguro que habéis visto a alguna señora que tenga esto, que son señoras que no tienen cejas y que tienen la frente muy grande y no tienen patillas, y la alopecia areata. Son, yo creo, que los 3 tipos de alopecia como tal más frecuentes Vale. en nuestro medio. Y luego hay otro tipo de problemas capilares que también suelen ser muy frecuentes, como el efluvio telógeno, que es esto de los periodos de mayor caída, pero que no lleva una pérdida de pelo como tal, o la dermatitis seborreica. La dermatitis seborreica es súper frecuente. ¿Cuántos tipos hay en total? ¿Número? ¿De alopecia? Sí. Uf, hay un montón, hay más de 100. Si te pones a mirar tipos y subtipos, hay muchísimos. Pero es verdad que algunos son muy poco frecuentes. Vale.
Doctora Hermosa, muy bien. Eres como el tipo de profesora que hacía preguntas que yo decía, hostia, es la que pregunta y me jode siempre, pero eres después maja, ¿sabes? La que si no sabes la respuesta, se porta bien, te da la respuesta y todo correcto. Para que luego te acuerdes. Claro que sí. Alex, ¿cuántos tipos de alopecia hay? Más de 100. Yo he dicho 100 porque los subtipos no los estaba contando. Vale, es que este tío sabe. Doctora Hermosa, mil gracias por tu tiempo, por haber venido aquí. A vosotros por invitarme y por contar conmigo y por tratarme también. Que va, hemos dado esperanza a mucha gente, incluido a nosotros. Así que nada, mil gracias. Pues nada, si necesitáis cualquier cosa o estáis preocupados, ya tenéis mi teléfono. Ahora hablamos. Para las cámaras que vamos a hablar con la Hasta doctora. luego. Mil gracias.